¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Espero que esté todo muy bien por allá. Banda, en esta ocasión vengo a contarles mi experiencia con WW3. Quiero dejarles bien en claro que esto no es una reseña, es mi opinión personal. Si quieres ver una reseña, aquí te dejo una tarjeta para que lo cheques. Quisiera empezar platicándoles un poco sobre cómo me sentí en el gameplay. Si bien no es mi primer shooter táctico, ya he jugado otros como Rainbow Six, Insurgency, Squad o incluso el Arma, que no es un juego táctico el Arma, pero bueno, por el realismo que tiene sí que le puedes llegar a encontrar esos tintes. Con WW3 tuve una experiencia completamente distinta porque es la primera vez que me topo con un juego que sabe mezclar lo que es el estilo arcade con el estilo táctico. En la reseña que hice, la cual ya me tiene un poco inconforme ahora que conozco más el juego, les había contado que el estilo táctico se marca mucho por los mapas, porque son mapas con bastante contenido que ayudan a que se marque bien el juego táctico, pero tampoco sin llegar al punto de campear todo el tiempo. Pero ahora que conozco un poco más el juego me he dado cuenta que ese estilo táctico no se marca solamente por los mapas, sino también por las mecánicas del juego, por el movimiento en general que tiene el personaje y todo lo que puedes hacer, ya que muchas de las acciones no son específicas para hacer una sola cosa. Por ejemplo, el hecho de que puedas tumbarte de espaldas y poder seguir usando tu arma no solo sirve para defenderte, te puede servir para ocultarte, para curarte, cubrir un sitio o hacer cualquier otra acción que no sea específicamente disparar con tu arma. Y sí, los mapas marcan ese estilo de juego táctico por cómo están diseñados, pero las mecánicas del personaje complementan a que el juego no se trate de vivírtela atrás de una caja o campeando un pasillo con una ametralladora. Cada mecánica del personaje funciona, complementa y da armonía al gameplay. Uno de los comentarios que recibí en el video de la reseña es que el juego tiene un ritmo aceptable para el estilo que tiene, que no es un juego ni rápido ni lento. Y estoy completamente de acuerdo, el juego no tiene un ritmo específico siempre, todo depende de cómo quieras jugar y de la situación que se te presente. Habrá momentos en los que vas a tener que moverte rápido, otros en los que te va a tocar moverte lento y otros en los que simplemente te va a tocar quedarte quieto, pero nunca vas a tener el mismo ritmo. Como ya dije, todo depende de la situación que se presente y de tu estilo de juego. Otra cosa que para mí es de lo más destacable es la personalización general que tiene el juego. El hecho de que le puedas cambiar toda tu arma, tu personaje y hasta los vehículos, la verdad es que me tiene fascinado. Honestamente me siento muy satisfecho con el trabajo que han hecho los desarrolladores en este aspecto y ojo, no me están pagando por hablar bien, de verdad me ha gustado mucho la personalización. El hecho de que puedas personalizar casi todo da un toque de realismo muy bueno, da libertad creativa también y pues obviamente te dan ganas de jugar para desbloquear cosas. Simplemente con la personalización tan amplia que tiene el juego ya te aseguro que vas a estar bastante tiempo leveleando cosas, armas y un montón de cosas. Pero a pesar de que todo se vea y se escuche tan bonito, creo que no es un juego para todo el mundo. Si bien tiene bastantes mecánicas para que el juego sea divertido y tenga buen ritmo, carece de dinamismo a diferencia de otros juegos arcade como COD o Battlefield. Esto lo digo porque mucha gente ha estado comparando a World War III con COD o con Battlefield simplemente porque se ve similar, pero no, ya una vez que lo juegas te das cuenta que no tiene nada que ver con ninguno de estos dos juegos. Aquí en WW3 debes ser más meticuloso con tus acciones. Por ejemplo, no puedes ir por el mapa dando saltitos, no puedes rushear una entrada haciendo slides o saltando y disparando al mismo tiempo. He visto también mucha gente que usa la inclinación cuando está sin cobertura como para tratar de que se te haga más complicado darles el headshot, cosa que se me hace completamente ridícula porque no es Operación 7 y no te sirve de nada, al contrario, creo que incluso hace que dispares peor, pero bueno, cada quien. Así que si tú vienes de juegos con más dinamismo tipo COD, Battlefield, Apex o incluso de Warface, toma mucho en cuenta esto antes de meterte a este juego. Si te gusta ese estilo tan movido que literal es hacer spawn, correr por todo el mapa y lanzar 4 bombas nucleares, muy probablemente te vas a frustrar con este juego. Como ya dije, aquí es un poquito más cuidadoso. Hay que tratar de estar muy en sintonía con tu equipo, de no pasarle por enfrente a tus compañeros porque te pueden herir. Hay que cubrir muy bien la espalda, hay que marcar enemigos, hay que saber moverse y cubrir flancos, hay que tener cuidado con los explosivos, de no ir tampoco todos en filita, etcétera, etcétera. Pero ahora, si quieres probar una alternativa distinta a los juegos que ya te mencioné, ya sea porque te aburriste o porque estás hasta la madre de los tryhards que se mueven a 180 km/h solo por ponerle una pinche lamparita a su SMG, WW3 es una excelente opción para empezar a jugar algo nuevo. De igual forma, si te gusta mucho ese feeling táctico tipo Rainbow Six, Squad o incluso Arma, este juego te va a encantar
encantar porque no es pesado y trae todos esos aspectos tácticos que tienen otros juegos similares, añadiendo también unos pequeños tintes de realismo en un entorno arcade. A pesar de que el juego sigue estando en estado beta y que sigue teniendo algunos fallos técnicos, honestamente la base está bastante sólida, el gameplay está muy bien hecho, son muy poquitos errores que te topas ya cuando estás jugando. Generalmente son errores visuales de animación o algo similar, pero de ahí en fuera todo está muy bien hecho. Esperemos que la beta abierta o la versión final free to play del juego llegue pronto, ya que también a ustedes los he visto bastante entusiasmados con este título. De momento esto es todo de mi parte, espero que este video les haya gustado. Les recuerdo que solamente fue mi experiencia personal, déjame tu experiencia en los comentarios y bueno, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.